De pie frente al mostrador de reparaciones sostenía la laptop de mi yerno cuando el técnico se inclinó hacia mí, con una voz tan baja que era casi un susurro. «Señora, no se la dé a su hija. Si es que quiere que siga viviendo en paz». En ese instante sentí que el corazón me latía con tanta fuerza que dolía. No era ese nerviosismo pasajero, sino un latido pesado violento, como si alguien estuviera apretando mi corazón y estrujándolo con cada pulsación. El palpitar me retumbaba en los oídos, se me taparon, y el mundo a mi alrededor pareció alejarse de golpe. Escuchaba la voz del hombre, pero sonaba distorsionada, más lenta que la realidad, como si estuviera oyendo una cinta vieja y gastada. La mano con la que sostenía la laptop empezó a temblar levemente. Reconocí ese temblor de inmediato. No era por frío, ni siquiera exactamente por miedo, sino ese temblor del cuerpo cuando el instinto se adelanta a la razón. Intenté apretar el agarre mis nudillos. Se pusieron blancos de la tensión, como si temiera que al soltarla un poco no solo caería el aparato, sino que arrastraría consigo una verdad que yo no estaba lista para enfrentar. Se me hizo un nudo en el estómago. Esa sensación familiar que tenemos los viejos cuando sabemos que algo malo está por suceder. Se parecía a ese momento en que el médico sale de urgencias. No ha dicho nada aún, pero sus ojos ya lo han dicho todo. Siempre odié esa sensación porque rara vez se equivoca. En el taller de reparaciones el olor a metal caliente se mezclaba con el de plástico quemado, ese olor eléctrico tan característico que nunca me ha gustado. Me recordaba a las veces que los aparatos en casa hacían corto pequeños incidentes que siempre dejaban consecuencias grandes. La luz fluorescente del techo, blanca y fría, me hacía ver la piel más pálida y hacía que todo alrededor pareciera plano y sin vida, como una habitación que no está hecha para humanos, sino solo para máquinas y secretos. El técnico no me miraba a los ojos. Lanzaba miradas rápidas hacia la puerta de cristal, hacia esa calle familiar de mi barrio donde he vivido décadas, la calle por donde llevaba a mi hija a la escuela, donde esperaba el autobús entre la neblina, donde pensaba que todo era tan seguro, que nada malo podía colarse. Sus ojos estaban tensos, mirando de un lado a otro, como si temiera que alguien entrara de repente, como si el simple hecho de que una persona más escuchara lo que acababa de decir fuera el inicio de un problema. Luego se volvió hacia mí. Su mirada hizo que me doliera el pecho. No era dura ni fría, sino una extraña mezcla de lástima y cautela. Conozco bien esa mirada. La sigue. He visto en los ojos de las enfermeras cuando miran a los familiares de los pacientes, en los ojos de los vecinos cuando se enteran de una desgracia ajena. No es la mirada de quien quiere asustar. Es la mirada de alguien que acaba de ver algo que no debería haber visto y está sopesando si debe callar para salvarse el pellejo o no. He vivido más de 60 años. No soy alguien que se deje llevar por el pánico con un par de frases. Despedí a mi esposo en el hospital una mañana que parecía muy normal y firmé los papeles de su partida solo unos días después. Crié a mi hija sola, conté cada centavo para la luz y el agua, pasé noches mirando el techo, sin atreverme a dormir por miedo a que mi hija eligiera el camino equivocado o al hombre equivocado. Me decía a mí misma que ya había pasado por todo, que nada podía sorprenderme. Pero en ese momento, parada en ese estrecho taller, sentí algo con total claridad. Nunca, realmente nunca, había sentido una puñalada por la espalda como esa. No fue un ataque de frente para el que pudiera prepararme, sino una puñalada silenciosa proveniente de donde más confiaba. Me quedé inmóvil unos segundos. Tal vez 3, tal vez 10. No estoy segura. El tiempo parecía haber estirado. Se me secó la boca, la lengua se me pegó al paladar.
Quería preguntar, ¿por qué? Quería preguntar, ¿qué quiere decir? Pero ninguna palabra salía. Solo escuchaba mi propia voz en mi cabeza, repitiendo débilmente, no puede ser. Seguro escuché mal. Pero la mirada del técnico me decía que no había escuchado mal. No dijo nada más. Quizás no se atrevía. Pero fue ese silencio lo que pesó más que cualquier cosa. En ese momento, yo aún no sabía qué había en esa laptop. No sabía qué verdad me esperaba detrás de esa puerta recién entreabierta. Solo sabía una cosa con certeza. Una certeza que me helaba la espina dorsal. Desde ese segundo la vida tranquila que había intentado mantener durante años, a base de paciencia, de hacérsela de la vista gorda de una fe frágil en la familia, había empezado a agrietarse. Y una vez que aparece la grieta, nunca se detiene ahí. Me llamo Doña Maite, tengo 62 años. Vivo en Guadalajara en una casita pequeña escondida al final de una calle tranquila. La casa no es grande ni lujosa, la pintura de las paredes ya ha perdido color. Y el techo de tejas tiene goteras en los mismos lugares de siempre, cada temporada de lluvias. Pero es la casa donde he vivido casi media vida lo suficientemente cálida para cubrirnos del sol, y la lluvia lo suficientemente tranquila para que una familia la llame hogar. Mi esposo falleció hace 8 años. Un derrame cerebral que llegó muy rápido, tan rápido, que no tuve tiempo de acostumbrarme a la idea de envejecer antes de tener que acostumbrarme a vivir sola. Esa mañana él estaba tomando café conmigo quejándose del dolor de rodilla por el cambio de clima. Por la tarde yo firmaba papeles en el hospital. Desde ese día en la casa, siempre falta un sonido su tos suave de cada mañana, el ruido de la silla, arrastrándose al comer. Cosas pequeñas pero que solo cuando se pierden uno se da cuenta de lo mucho que importan. Desde entonces, vivo con mi única hija Lina y su esposo Julián. No me mudé a ningún lado. Me quedé en esta casa donde una vez hubo una familia completa y acepté que esa familia cambiara de forma. Mucha gente dice que tengo suerte. Mi hija se casó bien, mi yerno tiene un buen trabajo, no bebe, no apuesta. No tengo que sufrir el abandono que sufren otros padres viejos. Ya me sé esas palabras de memoria. Cada vez que las escucho solo sonrío levemente. No contradigo, tampoco asiento. Porque solo los que viven dentro saben que vivir juntos no siempre es una bendición. Amo a mi hija. La vi crecer desde ser una niña que se enfermaba por todo hasta convertirse en una joven independiente y luego en una mujer que ahora lleva otra vida en su vientre. Pero también tengo miedo. Miedo de que un día deje de ser madre para convertirme en una varga. Miedo a que esas miradas de suspiro, a esas frases dichas, sin querer. Descansa, mamá, que te hace falta. Deja que yo me encargue. Y poco a poco ser empujada fuera de las decisiones en mi propia casa. Por eso trato de valerme por mí misma. Desde la comida hasta mis medicinas lo hago lento, pero seguro. No exijo, no me quejo. Solo espero que Lina no se canse más por mi culpa. Esa es mi forma de amarla, dar un paso atrás, aunque por dentro no siempre esté lista para hacerlo. Creo en la familia. Creo que cuando hay lazos de sangre, cuando son marido y mujer, por más difícil que sea, no se hacen daño. He creído eso toda mi vida. Quizás porque si no creyera en eso, no tendría nada a qué aferrarme. La laptop que teníamos en mis manos era de Julián. Esa mañana Lina me pidió que la llevara para arreglar. Dijo que se trababa, que no podía abrir unos archivos importantes. Su voz sonaba cansada con la mano puesta sobre el vientre, ese vientre que ya se notaba claramente bajo la ropa holgada. 4 meses de embarazo, cualquier mujer se cansa fácil. No lo pensé mucho.
Si la hija pide, la madre hace. Algo muy normal, tanto que no valía la pena recordarlo. Pero ahora, parada en este taller, escuchando ese susurro, sentí de pronto un frío que me recorría la espalda. Un frío que no venía del aire acondicionado ni del piso de losetas, sino de adentro, como si alguien me hubiera vertido agua helada por la columna vertebral. Un pensamiento cruzó mi mente rápido y afilado como un cuchillo. Si llevo esta máquina a casa, ¿qué va a pasar? Miré la laptop una vez más. Seguía siendo solo una computadora vieja con la carcasa algo rayada y las bisagras golpeadas. Nada especial, pero yo sabía que desde ese momento lo que sostenía ya no era un objeto inerte. Era como una puerta. Y detrás de esa puerta había algo esperando para devorar a mi familia poco a poco en silencio sin hacer ruido. Si ese día no hubiera entrado al taller, tal vez yo misma habría entregado las llaves de la vida de mi hija a quien quería enterrarla. Al pensarlo, el corazón se me contrajo como si alguien lo apretara con fuerza. Todo comenzó esa mañana. Una mañana muy normal, igual a cualquier otra en mi casita de Guadalajara. Estaba preparando café de olla en la cocina. El olor a canela y café flotaba suavemente en el aire, ese aroma familiar que siempre me reconforta. Me acostumbré a empezar las mañanas así desde que mi esposo vivía. Es un hábito que conservo como quien guarda un pedazo de memoria. Lina me llamó desde la planta alta. Su voz sonaba algo fatigada, arrastrando las palabras, ese tono al que ya me había acostumbrado en estos meses por su embarazo. Me sequé las manos en el delantal, apagué la estufa y subí las escaleras. Solo pensaba que tal vez necesitaba que le alcanzara algo o preguntarme qué comer para las náuseas. Estaba en el pequeño estudio con la mano sobre el vientre y la laptop sobre el escritorio. Esa habitación antes era el cuarto de Lina cuando era soltera. Después de casarse solo cambiaron los muebles, pero la ventana y las paredes seguían igual. Yo pensaba que al menos ella todavía tenía un rincón familiar donde refugiarse cuando se sentía mal. Mamá, la computadora de Julián se trabó. No puedo abrir unos archivos del trabajo. ¿Podrías llevarla a arreglar por mí? Lo dijo suavemente, tratando de sonar normal. Pero sus ojos me evitaban. Miraba hacia la mesa, luego hacia la ventana, a cualquier lado menos a mí. Me di cuenta perfectamente. Siendo madre por décadas, estoy acostumbrada a leer los ojos de mi hija, más que a escuchar sus palabras. Lina siempre fue reservada, rara vez mostraba sus emociones, pero nunca habíais evitado mi mirada de esa manera. ¿Es tuya o de Julián?, pregunté solo para aclarar, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. De él, respondió rápido y empujó la laptop hacia mí como queriendo que me la llevara de inmediato. Estoy muy cansada, no puedo ir. No pregunté más. El cuarto mes de embarazo no es fácil. Lina tenía náuseas por las mañanas y le costaba dormir por las noches. Últimamente se despertaba sobresaltada. Había noches en que la escuchaba dar vueltas en la cama respirando agitada, como si tuviera pesadillas. Le pregunté alguna vez, y solo sonrió forzadamente diciendo que era el embarazo, las hormonas. Tomé la laptop. Tenía un peso considerable. La carcasa estaba un poco rayada en la esquina, como si se hubiera golpeado contra el borde de una mesa. Nada extraño. Pero la sensación que tuve en ese momento, no sé cómo describirla. Era como sostener algo que no me pertenecía, aunque estuviera en mi propia casa. Una sensación de extrañeza muy leve, pero suficiente para llamar mi atención. Julián se estaba preparando para ir al trabajo. Salió de la recámara con la camisa planchada, los puños abotonados impecablemente. Un perfume suave, lo justo para que se notara el tipo de hombre que siempre va arreglado. Julián siempre fue así.
Cortés de hablar pausado, nunca levantaba la voz. Solía decir frases que sonaban muy correctas: pensar en el futuro, prepararse para cualquier riesgo. La seguridad legal es lo primero. «Mamá, llévala, por favor», dijo Julián sonriendo. «Esos archivos son importantes, sería un lío si se pierden». Asentí. En mi cabeza todo seguía siendo muy normal. El yerno pide a la suegra ayuda. Somos familia. Incluso pensé que era bueno poder ayudar en algo para que Lina se preocupara menos. Pero entonces Julián se volvió hacia mí, bajando un poco la voz, como si fuera un comentario al aire dicho por decir: «Oye, mamá, ¿no has notado que Lina anda muy olvidadiza últimamente? Digo, olvida cosas pequeñas». Lo miré. ¿Olvidar qué? A veces veo que se sobresalta o dice cosas que no tienen mucho sentido. Continuó Julián con la voz todavía muy calmada. Solo me preocupa el embarazo sumado al estrés del trabajo. Quién sabe, tal vez necesite un seguimiento más detallado. La frase fue muy suave, el tono muy solícito. No había nada sospechoso si se escuchaba por encima. Eso pensé en ese momento. Hasta me reproché a mí misma por ser desconfiada si pensaba más allá. Un esposo preocupado por su mujer no tiene nada de malo. La niña solo está cansada, respondí. Las mujeres embarazadas son así. Julián asintió de inmediato. Sí, eso espero. Solo quiero que todo sea seguro. Para Lina y para el bebé. Se acercó y le dio un beso suave en la frente a Lina antes de irse. Una imagen muy bonita, muy familiar. Si alguien de afuera lo viera, seguro pensaría que soy una madre afortunada. Después de que Julián se fue, Lina se sentó en la cama. Se abrazó el vientre respirando lento, como tratando de calmar algún malestar. Le dije que descansara, que llevaría la máquina y volvería pronto. Asintió, pero seguía sin mirarme. Antes de salir por la puerta me volví y dije: «Acuérdate de comer algo, hija. No te quedes con hambre». «Sí», respondió Lina. Una sola palabra, ligera, cayendo en el vacío. Bajé las escaleras con la laptop en la mano. Y justo en ese momento me di cuenta de algo muy extraño. Normalmente, Lina cuida mucho sus cosas personales. Su laptop, su celular, su agenda, siempre los guarda aparte. Rara vez deja que alguien los toque. Y sin embargo, hoy me la dio muy rápido. Sin instrucciones. Sin preguntar. Sin decirme que tuviera cuidado. Al llegar a la puerta me detuve un momento y miré hacia arriba a las escaleras. Lina ya había entrado a su cuarto. La puerta estaba entreabierta. Ya no le veía la cara. Solo veía un pequeño espacio oscuro detrás de la puerta, un silencio inquietante. En ese momento todavía no pensaba en nada malo. Solo sentía una inquietud en el pecho vaga, como si estuviera olvidando algo importante que no lograba recordar. Llevé la laptop al auto y la puse en el asiento del copiloto. De camino al taller de siempre todavía iba pensando qué cocinaría para Lina al almuerzo. Caldo de pollo o frijoles charros, lo que le cayera mejor. Pensé que si terminaban rápido pasaría al mercado por fruta. No lo sabía. Realmente no lo sabía. Lo que llevaba en mis manos en ese momento ya no era solo una laptop. Era una trampa. El taller de reparaciones estaba en una esquina, apretado entre una panadería que siempre olía a mantequilla horneada y una tienda de segunda mano, llena de televisores rotos y ventiladores despintados. Yo había ido un par de veces antes, principalmente para arreglar el celular o cambiar baterías. En este barrio los negocios cambian de dueño tan rápido como de letrero, así que encontrar uno que durara años ya era raro.
El técnico se llamaba Tomás, un hombre de unos 40 años con la espalda algo encorvada, de tanto inclinarse sobre las pantallas. Hablaba poco, pero trabajaba con cuidado. No tenía la costumbre de inventar fallas para cobrar más. En esta zona encontrar a alguien honesto no es fácil, así que confiaba en él de manera natural, sin necesitar más razones. Ese mediodía el sol entraba sesgado por el cristal. La luz amarillenta caía sobre las mesas de madera rayada, marcando cada corte, cada mancha vieja de café. Iluminaba los cables desordenados que colgaban de la pared, como una telaraña metálica. El ventilador de techo giraba lento, haciendo un clac-clac rítmico como si se esforzara por sobrevivir un día más. El aire estaba caliente. El polvo se mezclaba con ese olor metálico familiar. El olor que solo tienen los lugares donde se arreglan cosas, donde la gente abre los objetos, encuentra la falla y la remienda. Tomás recibió la laptop de mis manos, levantó la tapa, conectó el cable y presionó el botón de encendido. Al principio todo fue normal. Bajó la cabeza para trabajar sus dedos. Se movían con destreza. Yo me senté a esperar en la vieja silla de plástico con las manos sobre mi bolso, apretando las correas inconscientemente. Escuchaba el ventilador, el tecleo, los autos pasando afuera, los claxones mezclándose. Todo estaba tan tranquilo que empecé a pensar que esperaría 10 o 15 minutos y me iría. Unos 10 minutos después, Tomás levantó la vista. Fue solo un movimiento muy pequeño, pero lo noté enseguida. Su mirada era completamente distinta. Ya no era la mirada concentrada de quien repara una máquina, sino una mirada pesada, como de quien acaba de leer una noticia terrible y no sabe cómo procesarla. Frunció el ceño y apretó los labios por un segundo. Se levantó y se acercó más a mí. La distancia entre nosotros de pronto se volvió demasiado corta. Bajó la voz tanto que tuve que inclinarme hacia adelante para escuchar bien. «Señora, ¿viene sola?» Me quedé paralizada. Esa pregunta no pertenecía a un taller de reparaciones. «¿Cómo dice?», pregunté, aunque en mi interior comenzaba a crecer una sensación desagradable. «Su hija... ¿Sabe que trajo la máquina aquí?», preguntó él lanzando una mirada rápida hacia la puerta de cristal donde el sol entraba deslumbrante. Esa pregunta me heló la sangre. No por el contenido, sino por la forma en que la hizo, como si estuviera confirmando su propia seguridad. No sabía qué responder para acertar. Ella me pidió que la trajera, dije, y noté que mi voz empezaba a secarse, las palabras salían de mi boca con más dificultad de lo normal. Tomás no dijo nada más. Regresó a la mesa, tecleó un poco con movimientos más lentos que al principio. Luego me hizo una seña para que me levantara y me acercara. Caminé hacia él, sintiendo que entraba en un lugar al que no debía entrar. La pantalla de la laptop brillaba mostrando una interfaz extraña, nada parecida a los archivos de trabajo normales que yo había visto antes. No había hojas de cálculo ni correos de la empresa abiertos, solo carpetas organizadas muy meticulosamente. En la pantalla había una carpeta grande, con un nombre claro sin ocultar nada: Evaluación Capacidad. Al lado había otras 2 carpetas: Plan Legal, Registros Lina. El corazón me latía tan fuerte que podías escucharlo en mis propios oídos. No sé mucho de máquinas, pero con solo ver los nombres, entendí que esos no eran archivos de trabajo. Nadie pone nombres así a documentos normales. Tomás abrió la primera carpeta. Apareció una lista de archivos PDF que se extendía hacia abajo. Nombres largos llenos de términos legales con fechas muy claras. Abrió uno desplazándose lentamente hacia abajo, como temiendo que yo no alcanzara a ver. Vi líneas que hablaban de evaluación de capacidad conductual.
capacidad de autodeterminación, riesgo para sí misma y para terceros. No entendía todo, pero cada palabra era como una puñalada en el pecho. Palabras frías sin emoción usadas para hablar de un ser humano de mi hija. «¿Qué es este expediente?», pregunté. Mi voz era casi un susurro, porque tenía miedo de que si hablaba más fuerte todo se volvería más real. Tomás tragó saliva. Su nuez se movió claramente. «Expediente legal, señora». Abrió otra carpeta. Correos electrónicos. Muchos correos. La pantalla mostró una larga lista de asuntos. El remitente era Julián. El destinatario era un psiquiatra. El contenido giraba en torno a Lina, hábitos, estado de ánimo, momentos de pérdida de control, comportamientos descritos con lenguaje médico ordenados, cronológicamente, muy sistemáticos. Miraba esas líneas sin poder respirar. La forma en que Julián escribía era muy calmada, muy racional, sin ira, sin emoción, como si hablara de un caso clínico, no de su esposa que llevaba a su hijo en el vientre. Cada frase parecía razonable pese preocupada, pero al unirlas formaban un cuadro que me hacía estremecer. Luego Tomás abrió otra tabla. Gastos, activos, seguros. Los números aparecían ordenados columna por columna, fila por fila. El nombre de Lina aparecía por todas partes: cuentas conjuntas, seguros de vida, cláusulas de poderes notariales. Había notas al margen muy pulcras, muy frías, como si todo hubiera sido calculado desde hace mucho. Sentí que la cabeza me daba vueltas. Todo ante mis ojos parecía inclinarse. Tuve que agarrarme del borde de la mesa para no caer clavando las uñas en la madera. «Y hay esto también», dijo Tomás bajando la voz, haciéndola más grave. Abrió un video corto. En la pantalla apareció la imagen de Lina. Mi niña estaba sentada en el sofá de mi casa. Reconocí de inmediato el cojín familiar, las cortinas que acababa de lavar la semana pasada. Tenía la cara pálida, los ojos rojos, el cabello despeinado. Lloraba. No vocalizaba bien. Su voz se quebraba entrecortada. Pero solo unos segundos después noté algo muy incorrecto. El video tenía cortes. Silencios antinaturales. La escena cambiaba bruscamente, como si alguien hubiera tomado los peores momentos, los más débiles de Lina, y los hubiera unido para crear una imagen completamente distinta. Conozco a Lina. Yo la parí. Sé cuándo está realmente débil y cuándo solo está cansada. Lo que había en ese video no era la verdad completa. Era una verdad torcida. Di un paso atrás. Julián, mi yerno, ¿por qué guarda estas cosas? Oí cómo me temblaba la voz, aunque intentaba mantener la calma. De pronto en el taller hubo un silencio extraño. El ventilador seguía girando. Afuera alguien cerró la puerta de un auto con fuerza, un pum seco que resonó y se apagó. Ese sonido pareció marcar algo que ya no tenía vuelta atrás. Tomás me miró directamente por primera vez, sin evadirme, sin desviar la vista. Su mirada ya no dudaba. Habló muy despacio, dejando caer cada palabra con peso: «Señora, esto no es para curar una enfermedad». Se detuvo un segundo. Un silencio muy breve pero suficiente para que yo entendiera que estaba a punto de escuchar algo terrible. «Esto», continuó, «es para quitarle sus derechos como persona». Me quedé allí parada. No lloré, no grité, no pregunté más. Solo sentí que algo dentro de mi pecho se rompía muy suavemente, como un vaso que cae al piso de loseta sin escándalo pero imposible de reparar. Y supe que desde este instante ya no podría fingir que no había visto lo que acababa de aparecer ante mis ojos. Salí del taller cuando el sol ya caía.
La luz de la tarde en Guadalajara ya no quemaba, solo era un amarillo pálido, que caía inclinado sobre el asfalto, haciendo que las grietas de la banqueta se vieran más claras. Llevaba la laptop apretada contra el pecho, como si temiera que alguien me la arrebatara o como si temiera que yo misma la soltara. De camino a casa no encendí la radio. No quería música. En el auto solo se oía el motor viejo y mi propia respiración. Cada vez que paraba en un semáforo rojo sentía que el corazón me latía más fuerte, como si estuviera huyendo de algo invisible que me perseguía. No dejaba de pensar en lo que Tomás me había mostrado. Esos archivos, esos correos. Y sobre todo la imagen de Lina en ese video editado. Aparecía en mi cabeza una y otra vez. No me dejaba en paz. Mi Lina... Hubo un tiempo en que realmente no estuvo bien. Hace unos años después de aquel incidente, se vino abajo por completo. Recuerdo muy bien las tardes que pasaba sentada en el sofá mirando por la ventana sin decir una palabra, como si el mundo de afuera no tuviera nada que ver con ella. Recuerdo las noches que lloraba en el baño abriendo la llave del agua al máximo para que no la oyera. Pero, ¿cómo no iba a oírla? Recuerdo una vez que olvidó cerrar la puerta principal y dormimos toda la noche con la puerta abierta de par en par. Otra vez encendió la estufa y se subió a su cuarto hasta que olía quemado y corría a apagarla. Fueron solo 1 o 2 veces. No muchas, pero como madre las recuerdo perfectamente. Esos recuerdos nunca desaparecieron del todo, solo los guardé porque creía en mi hija. Me decía a mí misma, ella es fuerte, ya pasará. Y en efecto Lina se levantó. Volvió a trabajar, reía más, conoció a Julián, formó una familia. Yo creí que todo estaba bien. Quería creerlo, pero ahora sentada al volante, no podía evitar la pregunta que se repetía en mi cabeza. ¿Y si Julián tiene razón? ¿Y si mi hija realmente tiene un problema que yo no quiero ver? Ese pensamiento me daba náuseas. Me odiaba a mí misma por pensar así. Pero no podía evitarlo. La duda, una vez sembrada, no necesita permiso para existir. ¿Y si denuncio por error? ¿Y si estoy entendiendo mal? ¿Qué haré con el matrimonio de mi hija? ¿Qué le diré a mi nieto que aún no nace? He visto demasiadas familias destruidas por sospechas no comprobadas. Tenía miedo de convertirme en la madre que destroza la vida de su hija. La culpa me oprimía el pecho tan pesada que tuve que respirar hondo para no soltarme a llorar ahí mismo en el auto. No la protegí lo suficiente cuando estaba más débil, y ahora voy a arruinarle el resto de su vida con mis propias manos. Detuve el auto a la orilla del camino justo frente a una tiendita de abarrotes que ha estado en esa esquina desde antes de que Lina naciera. El letrero estaba descolorido, había varias cajas de refresco apiladas afuera. El viento de la tarde entraba por la ventanilla entreabierta trayendo olor a leña de las casas vecinas y el olor familiar a elote asado. Un olor muy cotidiano. Un olor que normalmente me daría paz. Pero en ese momento solo me hacía sentir perdida. Cerré los ojos unos segundos apoyando la frente en el volante. El metal frío contra mi piel me hizo estremecer. Exhalé muy despacio, como quien acaba de correr una larga distancia. Sentí que había envejecido varios años en una sola tarde. No por cansancio físico, sino porque algo dentro de mí acababa de ser forzado a madurar muy rápido y con mucho dolor. La imagen de Tomás volvió a mi mente. La forma en que se paraba un poco inclinado, cómo bajaba la voz, temiendo que las paredes oyeran. La mirada que tenía al decir esa última frase no era de juicio ni de curiosidad. Era la mirada de alguien que ha visto demasiadas cosas malas en la vida lo suficiente para saber que el silencio a veces es complicidad. Recuerdo muy bien su voz lenta y firme, cada palabra cayendo como un clavo.
Señora, fíjese bien. Este archivo no dice tratamiento. Dice poder notarial, juzgado, tutor legal. En ese momento no respondí. No pude. Pero ahora esas palabras retumbaban en mi cabeza sin orden, sin invitación. Una por una. Poder notarial, juzgado, tutor legal. No sé de leyes. Nunca he tenido que pisar un tribunal, pero soy lo suficientemente vieja para entender dónde reside el poder. Entiendo que cuando a una persona se la considera incapaz, ya no decide por sí misma. No hacen falta cadenas. No hace falta encerrarla en un cuarto oscuro. Solo hacen falta papeles, firmas, sellos. Y el consentimiento de quienes la rodean, o su silencio. Me quedé ahí sentada mucho tiempo. El tiempo pasaba sin que me diera cuenta. Hasta que un auto detrás tocó el claxon suavemente, no agresivo, solo para recordarme que estaba estorbando. Me sobresalté, abrí los ojos. Ya estaba oscureciendo. Las farolas de la calle empezaban a encenderse, una luz amarilla débil, temblorosa como mi propia cordura en ese momento. Manejé a casa despacio. No tenía prisa. Tampoco quería llegar rápido. En mi mente, dos imágenes se superponían negándose a separarse: la Lina débil, de hace años, delgada, silenciosa, como si una ráfaga de viento pudiera tumbarla, y la Lina actual, embarazada, tratando de vivir normal, tratando de reír, tratando de ser una esposa estable. No sabía cuál imagen era más real, o si ambas lo eran. Y eso era lo que daba miedo. Cuando abrí la puerta de la casa, el olor a comida del mediodía aún flotaba en la cocina. Un olor tan familiar que suelo no notarlo. La casa estaba en silencio. El ventilador de techo giraba parejo con un rechinido muy leve, como el suspiro largo de un anciano. Puse la laptop en la mesa del comedor. No la abrí, no la toqué. Solo la miré mucho tiempo, como si mirara un objeto extraño que acababa de traer a casa. Y justo en ese momento un pensamiento claro y frío cruzó mi mente, sin dejarme salida. Hay esposas que no están hechas de hierro. Hay esposas hechas de papel. Y si no me mantengo despierta, si sigo fingiendo creer en esa paz superficial, yo misma podría ser quien ayude a cerrarlas en las muñecas de mi hija. Esa noche llegué a casa como cualquier día. Abrí la puerta muy despacio. Me cambié las sandalias, fui directo a la cocina como si nada hubiera cambiado. La luz amarilla caía sobre la mesa del comedor, el ventilador de pared giraba lento moviendo el olor a comida que quedaba del almuerzo. Lina estaba recostada en el sofá con los ojos cerrados, pero supe que no dormía. La forma en que ponía la mano sobre su vientre, cómo subía y bajaba su pecho, la conozco demasiado bien. Julián no había llegado. ¿Ya llegaste? Mamá Lina abrió los ojos con la voz ronca como si acabara de despertar de un sueño incompleto. Sí, ya llegué. Tú descansa, le dije. Traté de mantener la voz lo más normal posible. Tenía miedo de que si temblaba un poco Lina se daría cuenta. Y yo no estaba lista para que ella supiera. Entré a la cocina a calentar el caldo de pollo. El sonido del agua hirviendo se oía muy claro en la cocina silenciosa. El ruido de la cuchara tocando la olla sonaba rítmico, constante, como para mantenerme anclada a la realidad. Hice todo despacio en el orden de siempre. Lavarme las manos, poner sal, mover un poco. Necesitaba esos movimientos para que mi cabeza no se disparara. Pero cuanto más trataba de no pensar, las imágenes del taller se volvían más claras, más nítidas. Después de que Lina cenó y subió a descansar, empecé a hacer lo que me había prometido toda la tarde: revisar los papeles. El archivero estaba en el pequeño estudio,
donde antes mi esposo se sentaba a leer el periódico cada mañana. La silla de madera seguía ahí un poco floja de una pata. Abrí el cajón. El olor a papel viejo y polvo subió haciéndome girar la cara un poco. Saqué los montones de papeles, los puse sobre la mesa, los acomodé como era mi vieja costumbre. Recibos de luz y agua, escrituras de la casa, seguros, contratos del banco. Todo familiar. Los había visto cientos de veces. Pero hoy al mirarlos me parecían ajenos, como si acabaran de cambiar de función. Busqué la carpeta del seguro de Lina. Me temblaban las manos al abrirla. Leí cada página muy lento, muy atenta, como quien relee un libro que creía saberse de memoria. Al llegar a la página del beneficiario me detuve. El nombre de Julián aparecía ahí muy claro. Eso no era raro. Entre esposos es lo normal. Yo había firmado papeles similares con mi marido, pero en el margen había una nota pequeña escrita a mano. Letra compacta recta, no era de Lina. La miré mucho tiempo. No recordaba que Lina escribiera notas así nunca. Ella ya escribe redondo, un poco inclinado y suele hacer una rayita al final de la línea. Esto no. Seguí pasando hojas. En otros documentos vi la firma escaneada de Lina. A simple vista parecía igual. Pero cuanto más la miraba, más sentía que algo no cuadraba. Había trazos temblorosos, trazos cortados, como firmados cuando la persona no está lúcida o está muy cansada o firma solo por salir del paso. Me senté en la silla. Mi espalda se apoyó en el respaldo de madera fría. Y entonces, como una película en reversa, cosas muy pequeñas que antes no había notado empezaron a volver. Esas mañanas que Lina vomitaba con la cara pálida sin poder sostenerse, y Julián le ponía enfrente un montón de papeles. «Firma rápido, mi amor», decía él. «Yo me encargo de todo». Esas tardes que Lina tenía sueño tirada en el sofá con los ojos pesados, y Julián le ponía la pluma en la mano. «Son solo trámites del banco», decía. «No es nada». En ese entonces yo pensaba que Julián era atento. Hasta me sentía tranquila de que mi hija tuviera un marido previsor. Ahora, al recordarlo, sentí un escalofrío, como si acabara de darme cuenta de que había estado mirando cómo se cerraba una puerta lentamente, sin siquiera notarlo. No me atrevía sin hacer nada drástico. Tenía miedo de dejar rastro. Miedo de que Julián se diera cuenta de que yo empezaba a sospechar. Tomé fotos de cada documento con mi celular, sosteniéndolo firme para que no salieran movidas. Las guardé y me las envié a mi propio correo poniendo asuntos muy normales, títulos que si alguien veía por accidente, pensaría que eran fotos familiares. Cerca de las 9 de la noche llamé a tía Estela, mi mejor amiga desde hace más de 30 años. Juntas criamos hijos, cuidamos maridos enfermos, fuimos a funerales de conocidos. Estela es de las pocas que me conoce, desde antes de ser la mamá de Lina. Confío en ella más que en nadie. «Maite, ¿qué te pasa en la voz?», preguntó Estela apenas contestó. No le conté todo. No me atreví. Solo le dije que sospechaba que algo andaba mal con Lina y Julián. Al otro lado de la línea, Estela guardó silencio unos segundos. Escuché claramente cómo tomaba aire. Luego dijo muy despacio, muy claro: «No entres en pánico. Lo primero es mantener la calma. Lo segundo es guardar pruebas». Me dijo cómo guardar todo en varios lugares: teléfono, correo, USB. Me advirtió que no confrontara todavía, que no le preguntara a Julián, que no hiciera nada que lo pusiera en alerta. «En cosas así», dijo Estela bajando la voz, «si te equivocas pierdes a tu hija. Pero si tienes razón y actúas a lo tonto, también la pierdes». Colgué, me quedé sentada en el estudio sin prender la luz.
La oscuridad me ayudaba a pensar mejor. Afuera oí abrirse la puerta. Julián llegaba a casa. El sonido de sus zapatos en el piso. Su voz preguntándole a Lina un par de cosas habituales. Tono preocupado correcto. Todo seguía normal. Demasiado normal, tanto que me daba horror. Miré la pila de papeles en la mesa. Miré el pequeño USB que acababa de guardar en mi bolsillo. Una sensación muy clara me inundó, ya no era vaga. En ese momento entendí. Esto no era un acto impulsivo. Era un plan construido poco a poco durante mucho tiempo con mucho cuidado. Y mi hija era el material de esa construcción. Los días siguientes el ambiente en la casa cambió muy lentamente, tan lento, que si uno no ha vivido lo suficiente, tal vez no se daría cuenta. No fue un cambio ruidoso. No hubo gritos ni portazos ni muebles movidos. Era como cuando está a punto de llover fuerte, las nubes aún no están negras. Del todo el viento no se ha levantado, pero los viejos como yo solo necesitamos respirar una vez para saber que el aire es distinto. Hay una pesadez muy fina suspendida en la casa, difícil de nombrar, pero imposible de no sentir. Julián empezó a hablar más sobre seguridad. No lo decía una vez y ya, sino que lo esparcía con paciencia, como quien siembra. No hablaba rápido, no obligaba, no discutía. Hablaba muy suave, muy pausado, con el tono de un hombre responsable que piensa a futuro. Esa forma de hablar, si no pones atención, hace que quien escucha se sienta egoísta si se opone. Una mañana el sol apenas salía entrando sesgado por las cortinas de la cocina, dibujando líneas de luz delgadas en el piso. Yo estaba lavando los trastes, escuchando el agua correr, ese sonido que solía darme paz. Julián entró con su taza de café en la mano, la camisa abotonada perfectamente, su perfume familiar. Mamá dijo con voz grave, sin prisa: «Creo que Lina debería dejar de trabajar un tiempo». No me volví de inmediato. Dejé correr el agua unos segundos más, como si necesitara tiempo para poner esa frase en su lugar correcto. Luego me sequé las manos en el trapo despacio, con movimientos habituales. Apenas volvió hace poco, respondí: «Si se queda mucho en casa, piensa demasiado». Julián suspiró levemente, muy quedito, como si ya hubiera previsto esa reacción. «Lo sé, pero el médico dice que el estrés no es bueno para el embarazo. Se sobresalta mucho, no duerme profundo. Solo me preocupo por las dos». Su forma de decirlo me impedía contradecirlo directamente. No había ni una palabra errónea. Ninguna idea sonaba malintencionada. Pero en mi pecho algo se contrajo, muy pequeño, muy oculto. Asentí para no discutir, pero por dentro ya empezaba a tomar nota. Unos días después, Julián volvió a mencionar el tema de los médicos. No una consulta normal, no los chequeos de embarazo, sino una evaluación especializada. Lo dijo como si fuera el siguiente paso natural, algo indiscutible. «Mamá, encontré un lugar muy bueno», dijo durante la cena, cuando Lina apenas había comido unas cucharadas de sopa y se detuvo por las náuseas. «Trabajan con psicólogos y abogados médicos. Por si acaso». Bajé la cuchara. El sonido del metal contra el plato sonó muy leve, pero en la cocina silenciosa se oyó tan claro que me sobresaltó. «¿Por si acaso qué?», pregunté, tratando de que mi voz sonara normal. Julián me miró con los ojos tranquilos, sin evadirme. «Si Lina no está bien, el juzgado preguntará: ¿qué hizo la familia para prevenir el riesgo?». La frase fue dicha muy suave, sin alzar la voz, sin amenazas, pero escuché el frío detrás de ella. Un frío que no venía de una maldad evidente, sino de una preparación excesiva, como una puerta que se cierra muy despacio y cuando te das cuenta, ya es tarde. Miré a Lina. La niña bajó la cabeza, puso la mano sobre su vientre,
Sus dedos apretaron levemente el borde de su blusa. No dijo nada. La luz amarilla sobre su rostro hacía que las ojeras se vieran más marcadas. Se veía cansada, pero no se resistía. Ese silencio me dolió más que cualquier queja. Quería preguntarle: «¿Qué piensas, hija? ¿Tú quieres esto?». Pero no me atreví. Temía que con una sola pregunta equivocada en ese momento, Lina se derrumbara. Después de cenar llevé a Julián al patio trasero. Ya estaba oscuro. El viento suave movía las macetas que cuido desde hace mucho. Las hojas susurraban quedito. En algún lugar un vecino tenía la radio encendida, música vieja, sonando a lo lejos como un eco de otro tiempo más pacífico. Julián, le dije manteniendo la voz muy calmada. «¿De qué estás hablando realmente?». Se volvió hacia mí sonriendo. Una sonrisa muy familiar, educada, correcta, sin pizca de tensión. «Solo quiero que todo sea legal. Tú sabes, mamá, la ley no espera a los sentimientos». Esa frase dicha a otro podría ser un consejo razonable. Pero dicha a mí sonó como una declaración. Lo vi claro. Muy claro. Julián no tenía pánico. No tenía prisa. No reaccionaba a la situación. Estaba siguiendo un camino trazado paso a paso. Esa noche no pude dormir. El ventilador giraba parejo, el rechinido se repetía como contando los segundos. Acostada miraba el techo, las manchas viejas de humedad se veían borrosas en la oscuridad. En mi cabeza los archivos de la laptop aparecían uno tras otro. Las palabras poder notarial, tutor, juzgado, y poco a poco empecé a entender lo que más me aterraba. Julián no necesitaba matar a Lina. No necesitaba hacer nada escandaloso. No necesitaba violencia. Solo necesitaba que el mundo entero creyera que Lina ya no estaba ahí, que no estaba lúcida, que no tenía capacidad, que no era apta para ser madre, incluso mientras ella seguía respirando, seguía viviendo, seguía llevando a su hijo en el vientre. A la mañana siguiente, parada en la cocina, preparé café. El olor caliente se esparció, pero no me reconfortó como siempre. Miré a Lina sentada a la mesa, le temblaba un poco la mano al sostener la taza, tratando de no derramar. Julián estaba de pie detrás de ella, le puso la mano en el hombro, un toque muy ligero, muy correcto, como un esposo atento. Al ver esa escena sentí un miedo extraño subirme por el cuerpo. No era miedo a la violencia, no era miedo a los gritos, no era miedo a un golpe. Tenía miedo de la cortesía, miedo de las frases suaves, miedo de la forma en que todo se envolvía en la palabra bienestar. Porque entendí que una vez que todo se legaliza con atención, con leyes, con consejos correctos, la voz del más débil es la primera en desaparecer. Supe que desde este momento, si me tardaba un paso, mi hija dejaría de ser mi hija, al menos en los papeles. Y también supe que ya no podía dar marcha atrás. Esa noche hacía más calor de lo normal. No ese calor sofocante que te quita el aire, sino un calor sordo que se pega a la piel y no deja la mente en paz. El viento entraba muy suave por la ventana, trayendo olor a tierra mojada, tras el riego de la tarde, un olor que solía gustarme pero que ahora me ponía más alerta. El ventilador giraba lento con su rechinido familiar constante, como la respiración vieja de esta casa, una respiración que ha sido testigo de demasiados secretos. Estaba en la cama sin poder dormir. La sábana se me pegaba a la espalda por el sudor. Cada vez que me movía la cama crujía bajito. Cada vez que cerraba los ojos la cara de Julián aparecía nítida, tranquilo, seguro, con esa calma de quien cree que está haciendo lo correcto. Sobre todo el momento en que habló de seguridad legal,
con un tono ni alto ni bajo como leyendo una regla obvia. Pensar en eso hacía que el corazón me pesara, como si tuviera una piedra encima. Cerca de la medianoche, mientras contaba las vueltas del ventilador, oí pasos muy ligeros en el pasillo. No eran pasos apresurados, ni tampoco furtivos. Eran pasos de alguien que conoce la casa, pero no quiere hacer ruido. Abrí los ojos, me senté. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta, y Lina estaba ahí con la mano en el marco, su sombra alargada en el piso. «Mamá, ¿estás despierta?» Su voz era pequeña, ronca, como si acabara de despertar de un sueño a medias. «Ven», dije enseguida haciendo a un lado la cobija. «¿Qué tienes, hija?» Entró, cerró la puerta muy despacio y se sentó en la orilla de la cama. El colchón se hundió un poco bajo su peso. Respiraba lento, con la mano en el vientre por costumbre. La luz de la lámpara de noche le daba en la cara, marcando más sus ojeras. Sus pómulos estaban más delgados. Sentí que se me secaba la garganta. Se quedó callada mucho tiempo, tanto que escuchaba claro el tic-tac del reloj de pared avanzando golpe a golpe, como una cuenta regresiva. No la apuré. Esperé. Como madre sé que hay preguntas que solo los hijos pueden decidir cuándo soltar. Entonces habló muy quedito, casi susurrando, como si temiera despertar a alguien en la casa o temiera su propia pregunta: «Mamá, si un día desaparezco, ¿me creerás a mí o a los papeles?» Esa pregunta hizo que el corazón me fallara un latido. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. No fue un impulso. No temblaba. Era como una pregunta que se había repetido en su cabeza demasiadas veces. La miré fijamente buscando una señal de broma o una expresión de pánico conocida. Pero no había. Sus ojos no estaban borrosos ni confundidos. Eran ojos profundos y cansados de quien ha pensado en un miedo hasta el fondo. «¿Por qué dices eso?», pregunté con la voz más grave de lo normal. «No me asustes». Sonrió muy levemente. Una sonrisa que solo movió la comisura de los labios, sin llegar a los ojos. «Solo pregunto». Le tomé la mano, la puse sobre su vientre como queriendo traerla de vuelta a la realidad. «Estás embarazada. No pienses tonterías. Yo estoy aquí». Asintió. No discutió. No explicó. Luego se levantó y se fue a su cuarto. Antes de cerrar, volteó a verme una vez más. Esa mirada no pedía ayuda, tampoco era desesperada. Solo muy profunda. La puerta se cerró suavemente, casi sin ruido. Me quedé ahí con el corazón acelerado y un sudor frío en la espalda. Me pregunté: ¿será que está colapsando otra vez? ¿Será que lo que temo se está aún haciendo realidad? ¿O será que estoy viendo todo a través del lente de mi propio pánico? Los días siguientes, Lina empezó a tener comportamientos extraños, o al menos comportamientos que Julián tenía muchas ganas de registrar. Decía mal la fecha a propósito. Una vez le pregunté qué día era. Levantó la vista. Frunció el ceño pensando un rato y respondió despacio: «Jueves», cuando claramente era martes. Julián estaba leyendo el periódico, no dijo nada, solo dobló la hoja más lento de lo normal. Otra vez Lina llamó por otro nombre a la vecina que conoce desde niña. Un error muy pequeño, cualquiera puede tenerlo. Pero vi que la comisura de los labios de Julián se curvó un poco, solo un instante, muy rápido. Si no hubiera estado atenta, se me habría pasado. Una tarde yo estaba haciendo té en la cocina. El agua en la tetera hervía a borbotones. Las hojas ya estaban dentro, el olor a té caliente se esparcía. Lina pasó, se detuvo. Miró el agua hirviendo y preguntó muy serias: «Mamá, ¿qué estás cocinando?». Me giré de golpe a mirarla.
Se me estrujó el corazón como si alguien lo apretara. ¿Te sientes mal otra vez?, pregunté sin poder ocultar el temblor en la voz. Parpadeó un par de veces como despertando de un sueño breve. Ah, no, solo se me olvidó. Esa frase retumbó en mi cabeza toda la tarde. Esa noche casi no pude cenar. La comida se enfrió en el plato. Julián habló muy poco, pero noté que observaba a Lina más de lo habitual. Esa mirada ya no era la preocupación de un esposo, era la mirada de quien registra marca como quien recolecta datos. Empecé a tener miedo. No solo miedo de Julián. Tenía miedo de otra posibilidad, más aterradora, miedo de que mi hija realmente se estuviera perdiendo. Miedo de que lo que vi en la laptop no fuera del todo inventado. Miedo de estar luchando contra una corriente imposible de revertir. Hasta la noche siguiente. Me desperté por el sonido del agua en el baño. El agua corría pareja sin prisa. La luz salía por la rendija de la puerta proyectando una línea blanca y fría en el pasillo. Salí. Iba a llamar a Lina, pero me detuve. La puerta del baño no estaba bien cerrada. Vi a Lina parada frente al espejo. No lloraba. No temblaba. No estaba ida. Tenía la espalda recta. Los hombros relajados. La mirada en el espejo era muy lúcida, muy concentrada. Tenía el celular en la mano. La pantalla brillaba. Vi claramente las líneas en las notas. No eran frases desordenadas. No eran lamentos. Era una lista. Puntos muy claros, muy ordenados. Cuentas de seguro original. Correo del doctor, necesito versión completa. Video editado, probar manipulación. Poder notarial, firma bajo cansancio. Se me helaron las manos. Me quedé rígida sin atreverme a respirar fuerte. Tenía miedo de que con un ruidito esa escena desapareciera como un espejismo. Lina levantó la vista, cruzó su mirada con la mía a través de los peces del espejo. No se sobresaltó. No escondió nada. No se apresuró a borrar la pantalla. Solo me miró mucho tiempo con una calma extraña. Luego dejó el celular en el lavabo, cerró el agua y se giró para quedar frente a frente conmigo. Sin decir nada. Nos quedamos ahí bajo la luz blanca y fría del baño escuchando el ventilador girar afuera como si el mundo siguiera igual a pesar de que algo acababa de darse vuelta por completo. En ese instante vi a una Lina totalmente diferente. No era la hija débil por la que yo me preocupaba. Tampoco era la mujer confundida que Julián intentaba probar que era. Miré a mi hija y por primera vez en mi vida no supe si estaba viendo a una víctima o a una cazadora. Esa mañana el cielo de Guadalajara estaba nublado de una forma inusual. No llovía, pero las nubes bajaban tanto que parecía que con estirar la mano se podían tocar. El viento no era fuerte, solo pesado, aplastando los hombros, con una sensación difícil de nombrar. Lina y yo estábamos sentadas en la cocina desde muy temprano. La luz estaba apagada. Dejamos que la habitación se quedara en esa luz gris, que entraba por la ventana, una luz que no alcanzaba para calentar, pero sí para ver todo con claridad. La tetera estaba en la estufa sin encender. El metal estaba helado al tacto igual que mis manos. No prendí el fuego. No quería que ningún ruido rompiera este momento. Lina estaba sentada frente a mí abrazando con las dos manos su vientre ya más notorio bajo la ropa ligera. Miraba las losetas del piso mucho tiempo. Su mirada no estaba vacía, sino como si estuviera reordenando cada pedazo de pensamiento, cada recuerdo, cada miedo que había tenido que callar demasiado tiempo. No la apuré. A veces ser madre no es preguntar ni aconsejar, es quedarse quieta y esperar a que tu hija tenga el valor de hablar. Mamá dijo al fin:
Su voz era muy baja, seca, como si hubiera atravesado una noche larga sin dormir. Yo sabía que Julián no andaba bien, desde antes de embarazarme. Levanté la vista. Ella seguía sin mirarme, pero vi claramente cómo tensaba la mandíbula como si tuviera que retener algo para que no saliera antes de tiempo. Hace 2 años, continuó Lina, conocí a una mujer en un congreso. No hablaba mucho, muy reservada, pero la recuerdo por su mirada. Hizo una pausa, respiró hondo. Ella fue esposa de un ex socio de Julián. Escuché cómo la tapa de la tetera tintineaba levemente cuando una ráfaga de viento se coló por la cocina. Un sonido minúsculo, pero en ese silencio resonó clarísimo. Solo me dijo una frase, siguió Lina con voz lenta y pareja temiendo olvidar alguna palabra. Yo no perdí el juicio legal. Perdí porque todos creyeron que estaba loca. Esa frase quedó flotando entre nosotras. Sentí que se me enfriaba la espalda vértebra por vértebra. Después dijo: Lina, ella desapareció de todos los círculos. Sin redes sociales. Sin contacto. Nadie volvió a mencionarla. El expediente decía muy breve: tratamiento a largo plazo. Tragué en seco. Yo ya había visto esas palabras. En la laptop. En la pantalla fría. Empecé a fijarme, dijo Lina, y esta vez levantó la cara para mirarme. Las frases que usa Julián. ¿Cómo habla de capacidad, seguridad, ley? Demasiado parecido. No es coincidencia. Pregunté muy quedito, con miedo de romper algo frágil. Entonces, las veces que olvidabas cosas. Lina me miró directo a los ojos. Su mirada ahora no tenía nada de borrosa. No evadía. Muy despierta. Muy dura. La mirada de quien ha decidido caminar hasta el final de un sendero difícil. Estaba actuando. Esa frase cayó en la cocina como una cuchara al suelo, sin estruendo, pero suficiente para que todo dentro de mí se rompiera al mismo tiempo: miedo, dolor, y otra cosa que no esperaba: orgullo. Yo sabía, siguió Lina, que si me resistía pronto, él se detendría. Y no dejaría nada. Ni correos, ni archivos, ni videos, ni rastro. Puso la mano en su vientre como recordándose por qué debía seguir. Pero si lo dejaba ir más lejos, él mismo se pondría la soga al cuello. Me contó todo poco a poco sin omitir nada. Cómo fingía cansancio para firmar papeles. Cómo a propósito no preguntaba de nuevo para que Julián pensara que no recordaba lo que había firmado. Cómo decía mal las fechas, los nombres no al azar, sino justo cuando Julián estaba presente. Cómo dejaba que él editara los archivos, cortara los videos, enviara correos al doctor, dejando cada vez una huella pequeña, no suficiente para sospechar, pero suficiente para rastrear. Necesito que él crea que está ganando, dijo Lina. Solo así dejará de ser cuidadoso. No pude decir nada. Me dolía el pecho, pero no de miedo. Era el dolor de una madre que se da cuenta de que su hija ha tenido que madurar de una forma demasiado fría, demasiado pronto solo para sobrevivir. «Entonces, ¿por qué no me dijiste?», mamá, pregunté. Me temblaba la voz aunque trataba de sostenerla. Lina guardó silencio un largo rato. Afuera se oía pasar un autobús muy lejos, como si perteneciera a otro mundo ajeno a esta cocina. «Porque te conozco», dijo al final. «Te habrías asustado. Lo habrías mirado diferente. Y él se habría dado cuenta». Se volvió hacia mí suavizando la mirada por primera vez en toda la mañana. También tenía miedo de que si sospechaba de ti, te hiciera daño a ti primero. Se me cerró el pecho. Le tomé la mano. Estaba fría pero firme.
No era el frío del miedo, sino el frío del control. «Ya no quiero ser la niña buena, mamá», dijo Lina con una calma aterradora. «Quiero vivir. Quiero que mi hijo nazca sin un padre que pueda borrarlo con papeles». Miré a mi hija, la niña que cargué en brazos, que temía que fuera frágil, y vi en ella una paciencia afilada. No era agresividad. No era rencor. Era la lucidez de quien ha entendido las reglas del juego demasiado bien y acepta jugarlo hasta el final. En ese momento todo cambió de dirección. Julián ya no era el único depredador en esta casa. Y entendí... Mi hija nunca fue débil. Solo estaba peleando una batalla que yo, como madre, llegué demasiado tarde para notar. No hicimos nada apresurado. Nadie lloró. Nadie gritó. Después de esa mañana, Lina solo dijo una frase muy corta pero clara, hasta helar la sangre. «Mamá, ahora hay que ir conforme a la ley». Lento pero seguro. Por la tarde el sol entraba sesgado por la ventana de la sala proyectando largas líneas delgadas en el piso. Me senté ahí escuchando el ventilador girar. De pronto sentí una paz extraña. No porque se me hubiera quitado el miedo, sino porque al fin sabía qué estaba haciendo y de qué lado estaba. Vimos a la abogada Ana. Una mujer de mediana edad, vestida sencillo, de hablar suave, que miraba a los ojos. No conocía a Julián. No estaba de ningún lado más que del de la verdad. Ana no prometió ganar o perder. Solo preguntó muy detalladamente, muy despacio, como desatando nudos que llevaban mucho tiempo apretados. «No necesitamos probar que ella ya es una víctima», dijo Ana. «Solo necesitamos probar que tiene plena capacidad y que hay alguien creando deliberadamente un expediente que dice lo contrario». Lina estaba sentada a mi lado con la mano en el vientre. Respondía claro, coherente, sin perder el hilo, sin dudar. Ana la miró un largo rato y luego asintió muy levemente. El expediente se preparó paso a paso. Peritaje de firmas, registro de correos, historial de edición de archivos. La fecha original de los videos. Detalles pequeños, silenciosos, pero afilados como cuchillos. La trampa final no necesitó ruido. Lina empezó aquí a actuar más cansada. Dejó que Julián creyera que todo iba por el camino que él había trazado. Una noche, cuando las luces de la casa estaban tenues, Lina le pidió a Julián que reconfirmara un acuerdo de gestión temporal. «Mándale el correo a tu abogado», dijo Lina con voz cansada muy convincente. «Dile claro que tú te encargas en mi lugar porque yo no estoy bien. Para que sea rápido». Julián no sospechó. Tal vez porque había ido demasiado lejos para volver atrás. El correo se envió. Claro, conciso, lleno de yo. A la mañana siguiente hice café. El olor caliente llenó la cocina. Lina estaba parada junto a la ventana mirando hacia afuera, con la mano en el vientre, respirando lento, sin decir nada. El teléfono de Julián empezó a quedarse en silencio, de una forma inusual. Cuentas congeladas. Orden de restricción emitida. Denuncia admitida. Nadie vino a la casa. Ni sirenas. Ni puertas derribadas. Solo Julián parado frente a la puerta por la tarde. El sol le daba directo en la cara sin sombra. Tocó el timbre. Una vez. 2 veces. Nadie abrió. Su celular vibró. Apareció un mensaje corto. La denuncia ha sido admitida. Miré por la mirilla. Julián se quedó quieto mucho tiempo. Sin ira, sin gritos. Solo era un hombre entendiendo por primera vez que los papeles que usó para atar a otros ahora se volvían para encerrarlo a él. La puerta siguió cerrada. Adentro el ventilador seguía girando.
Lina puso la mano en su vientre respirando lento. Y de pronto entendí algo muy frío. Hay quienes no temen a las esposas de metal. Solo temen a una cosa que se les caiga la máscara frente a la ley. Lina dio a luz una mañana muy tranquila. Tan tranquila que recuerdo muy bien cómo la luz inundaba la ventana del hospital, no deslumbraba. No era amarilla, solo blanca y delgada, como una sábana cubriéndolo todo. No llovía, tampoco había sol fuerte. No hubo ninguna señal especial para marcar que era el día que nos cambiaba la vida. Yo estaba en el pasillo apretando las correas de mi bolso recargada en la pared fría. Oía los pasos de las enfermeras, el rechinido leve de las camillas, el zumbido del aire acondicionado, soplando parejo indiferente, como el paso del tiempo. Cada vez que se abría la puerta de partos, el corazón me daba un vuelco aunque nadie dijera mi nombre. Cuando el doctor salió con el bebé en brazos y dijo esa frase tan común, «Ambos están sanos y salvos», solo entonces sentí que las piernas se me aflojaban por completo. Como si toda la fuerza que había estado conteniendo estos meses se me permitiera soltar de golpe. Mi nieto era pequeño, rojito, tenía los puños cerrados con fuerza y lloraba muy fuerte. Ese llanto no era solo el de una nueva vida, era el sonido que me traía de vuelta al presente, sacándome de las noches de insomnio, de los correos, los papeles y los miedos que no me atrevía a nombrar. Lina estaba en la cama cansada pero despierta. Tenía la cara pálida, el pelo pegado por el sudor, pero la mirada muy clara. Me miró, sonrió muy levemente, una sonrisa sin esfuerzo. Le tomé la mano. Estaba tibia. Un calor muy real, muy humano. Por primera vez en mucho tiempo pude exhalar sin que me doliera el pecho. Los días siguientes Lina vino a vivir conmigo. La casita se llenó de ruidos otra vez. No de grandes conversaciones, sino del llanto del bebé, por la noche, del agua hirviendo todo el día, olor a leche, a atole, a pañales tendidos que no se secaban. Estaba más ocupada, me dolían más los huesos, pero mi mente se quedaba en blanco por las noches, ese vacío de quien acaba de atravesar una tormenta larga. A veces me sobresaltaba con el ruido de la puerta. Si el viento hacía vibrar la ventana, el corazón se me aceleraba. Dormía. A ratos despertaba a medianoche oyendo el ventilador, mirando las sombras del techo moverse, recordando las frases suaves de Julián, recordando su mirada frente a la puerta ese día sin ira, sin súplica, solo un vacío extraño. Había momentos en que me sentaba en la cocina viendo a Lina arrullar al niño y sentía un bajón muy profundo. Pensaba en los días que dudé de mi propia hija. Pensaba en su mirada de pánico cuando yo le preguntaba: «¿Se te olvidó otra vez?» La culpa no hace ruido. No llega con gritos ni lágrimas. Llega muy callada como una sombra que se sienta a tu mesa. No dice nada pero nunca se va. Una noche, mientras preparaba el biberón para el niño, Lina se paró en la puerta de la cocina. La luz amarilla le daba en la cara suavizando sus rasgos, mucho más que antes. Ya no tenía esa tensión del embarazo ni esa frialdad de cuando planeaba todo. Se parecía más a mi hija, solo que mucho más madura. Mamá dijo bajito: «Ya no te culpes». Me volví con el biberón en la mano. «Soy tu madre». «¿Cómo no me voy a culpar?». Lina se acercó. Me puso la mano en el hombro. Esa mano ya se sentía más firme. Si no hubieras dudado, no habrías ido al taller. Si no hubieras tenido miedo, no habrías guardado las pruebas. Hiciste lo correcto. A tu manera. Me quedé callada. No estoy acostumbrada a que mi hija me consuele. Pero no le quité la mano. Hay roles que cambian de lugar, no hace falta nombrarlos, solo aceptarlos. Ya no odio a Julián. De verdad que no. Odiar requiere mucha energía y yo ya estoy vieja. Solo siento miedo.
No miedo de que vuelvas, sino miedo de que allá afuera haya muchos otros Julianes. Gente que habla suave come en tu mesa sabe exactamente dónde te duele. Sabe exactamente cuándo sacar el papel para firmar. Una tarde saqué a mi nieto al patio. El sol caía sobre el piso tibio, pero no quemaba. El niño dormía a gusto respirando parejo con su manita agarrada de mi ropa. Lina estaba parada atrás recargada en el marco de la puerta mirándonos en silencio. Mamá dijo muy quedito esta vez. Me quedo. Asentí. No dije nada. Abracé al niño más fuerte escuchando su respiración pequeña. Sabía que de ahora en adelante viviríamos despacio. No por miedo, sino porque aprendimos a mirar mejor, a escuchar mejor y a creer en lo que sentimos. No gané. Solo sobreviví. Y aprendí algo tarde pero necesario a veces. Lo más peligroso no es el enemigo que espera afuera, sino quien conoce muy bien tus debilidades, porque se sienta a comer en tu misma mesa. Cuando todo se calmó, cuando la casa volvió a estar en paz, entendí que lo más difícil no es enfrentar a quien lastimó a tu familia. Lo más difícil es aprender a seguir viviendo, sin dejar que el miedo controle cada respiro, cada pequeña decisión. Ya paso de los 60. A esta edad uno suele pensar que solo necesita tranquilidad, menos problemas, menos choques. Yo también pensaba así. Creía que ser buena madre era callar, aguantar, no hacer escándalo. Pero aprendí una lección muy cara: el silencio no siempre es amor. Hay cosas que se disfrazan de bondad. Hay frases que suenan muy correctas. Hay acciones envueltas en la palabra bienestar. Y precisamente por eso son peligrosas. Los viejos como nosotros solemos creer en la cercanía, en la comida compartida, en las palabras suaves. Olvidamos que los derechos, la dignidad y la libertad pueden ser arrebatados no con violencia, sino con papeles y firmas. También quiero decirles esto a los padres, a las madres. Nuestros hijos crecen de formas que no siempre vemos. Tienen sus propias batallas, sus propios cálculos, a veces muy solitarios. No piensen rápido que son débiles, solo porque callan. Y tampoco se culpen tanto que no puedan levantarse. Ser padres no significa no equivocarse nunca. Significa atreverse a corregir cuando uno se da cuenta. Ahora, cada vez que cargo a mi nieto, me recuerdo a mí misma. Vivir despacio, mirar bien, preguntar poco, pero escuchar profundo. Ya no quiero controlar a nadie. Tampoco quiero evadir la verdad. Solo quiero mantener para mi familia algo muy simple: poder ser nosotros mismos, tanto en los papeles como en la vida. Si estás escuchando esto, y alguna vez te has visto en mi historia una madre, un padre, una abuela, un abuelo, por favor recuerda, tu intuición merece respeto. No tengas miedo de preguntar. No tengas miedo de pedir ayuda. Y no pienses que por ser mayor ya no tienes derecho a defenderte a ti y a los que amas. Si esta historia te tocó de alguna manera, me gustaría mucho que compartieras lo que piensas aquí abajo. ¿Alguna vez has callado cuando debiste hablar? Y si pudieras volver atrás, ¿qué dirías?